Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Un feliz sábado para todos. Me siento muy agradecido a Dios porque, bueno, nos corresponde entrar nuevamente al repaso de nuestra lección de escuela sabática, pero también estamos ya cerrando el trimestre con esta gran lección que, bueno, ha sido un trimestre especial. Ustedes saben que no ha sido muy fácil porque hemos tenido que dejar nuestros templos para poder estar un poco más encerrados en nuestras casas, cuidándonos de no contagiarnos con el virus en esta cuarentena que ha durado, bueno, prácticamente estos 3 meses y posiblemente se extienda. Pero ha sido una lección un poco atípica porque hemos tenido que estudiarla y hemos tenido que compartir la lección posiblemente por Zoom, seguramente en tu iglesia y cada viernes aquí en el repaso que solemos hacer nosotros. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que ha sido, este va a ser una especie de cierre. Ya la lección ha tocado diferentes tópicos que son muy prácticos, pero me gustaría pues afianzar alguno de ellos y entonces por eso vamos a orar al Señor y vamos a entrar de lleno en este momento especial. Oremos al Señor. Poderoso Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estar aquí juntos para repasar nuestra lección de escuela sabática. En este trimestre tú nos enseñaste cómo interpretar tu palabra, cómo amar tu palabra, Señor, y poder aprender de ella. Y tenemos ahora la oportunidad de hacer un cierre de todo lo que aprendimos y por supuesto tiene que ser algo práctico para que de esa manera podamos entregarte, Señor, todos nuestros talentos a tu servicio y podamos vivir lo que hemos aprendido. Oramos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra lección de escuela sabática nos metió en el mundo, disculpen, déjenme ver si estoy perfecto, nos metió en el mundo de la práctica. No solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Y entonces nuestra lección nos presentó un texto bíblico que es el que justamente está en la epístola universal de Santiago. Santiago 1:22 nos decía la palabra de Dios así: pero ser hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Wow! O sea, la palabra de Dios es para vivirla. Si solamente se queda en teoría, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y por supuesto, la evidencia de que no estamos viviendo la palabra de Dios se va a notar. Por eso dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se mira en un espejo, puede ver sus manchas, sus cosas, y después dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. No pasa nada, no hay cambios, no hay evidencias, no hay forma. Y entonces dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! Santiago es firme y es claro con lo que dice. En el capítulo 2, él habla de la fe muerta. La fe es muerta en sí misma cuando no hay evidencias, cuando no se vive en la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras, sin tus acciones, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe ya que impulsa la acción, la vida cristiana, es una fe práctica. La fe es acción. Y esa es la idea realmente que nos ha querido enseñar durante todo este trimestre nuestra lección de escuela sabática. No quedarnos con la teoría de la palabra. La palabra hay que vivirla. Y entonces aquí es donde viene el punto que yo quiero destacar de esta semana. Porque en nuestra lección nos habló de la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Yo creo que ese es el punto clave de esta semana. Y yo me voy a detener un poquito más
en este punto. Hay otros aspectos que hemos estudiado esta semana: dedicar tiempo, memorizar, cantar inclusive la palabra. Hay varias cosas, imitar a Cristo en su acción, en su vida, en la manera como Él respetaba la palabra y la vivía. Pero me gustaría hacer un poquito más de hincapié en esta parte de la lección donde hablábamos de la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Y quiero darte algunas cosas importantes dentro de este punto. La lección nos llevó a Filipenses capítulo 2. Vamos a ir rápidamente. Ya, Filipenses capítulo 2. Y nos llevó a los versos 12 al 16. Entonces vamos a dividir estos textos en dos partes. La primera, el consejo, y la segunda, el resultado. La primera es aclaratoria y la segunda son evidencias de que estamos viviendo la palabra. Dice, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Concéntrense en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros para salvarnos. Y ahora miren lo que dice el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros, Dios en nosotros, produce, es Dios el que produce, el querer y el hacer por su buena voluntad. Querer, el deseo de adorar, el deseo de servir, el deseo de vivir la palabra. Y es Dios quien produce el hacer, o sea, el vivir la palabra. Entonces, aquí es donde yo creo que está gran parte de lo que este trimestre nos enseñó la lección de escuela sabática. Cómo interpretar la Biblia para vivirla. Cómo interpretar y entender el mensaje de Dios para que ese mensaje sea eficaz en nosotros y podamos evidenciar con nuestra conducta, con nuestras actitudes, con nuestro servicio, con nuestra vida psico-socio espiritualmente, vivir la palabra. En otras palabras, expresar el amor, vivir el amor de Dios en nosotros. Y entonces aquí es donde yo voy a hacer un pequeño alto, porque la lección nos decía, sin el Espíritu Santo no hay aprecio por el mensaje de Dios, no hay esperanza, no hay confianza, no hay amor en respuesta. Mediante el Espíritu Santo, Dios en verdad es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios se puede traducir como la gracia de Dios, su buena disposición de Dios para con nosotros. Y Él nos prometió el Espíritu Santo. Entonces quiero recordarles algo que les dije en el desarrollo de este trimestre. El Padre planificó nuestra salvación. Jesucristo, su función fue ejecutar nuestra salvación en la cruz del Calvario y hizo todo Jesús en detalle para que nosotros no agreguemos nada ni quitemos nada. Todo lo que necesitamos para salvarnos lo ha hecho Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? La misión del Espíritu Santo es completar la salvación que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha dado dentro de nosotros en nuestro corazón. Cuando digo corazón, me estoy refiriendo a nuestra mente. Entonces, si esto es así, quiero explicarles algo que me pareció fabuloso y voy a usar uno de los libros del Espíritu de Profecía, que es El deseado de todas las gentes, para poder explicar mejor lo que vamos a leer. Quiero llevarlos, ya que estamos hablando del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, produciendo el querer y el hacer en nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Qué medio utiliza el Espíritu Santo para producir esto en nosotros? Y quiero llevarlo por un momento a Juan, el capítulo 14. Vamos a ir rápidamente al Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Este capítulo 14 del Evangelio según San Juan es
fabuloso. Yo me encanta predicar de esto. Hoy voy a incluir un poquito aquí en esta lección, pero quiero decirles que definitivamente Cristo Jesús hizo un par de promesas maravillosas. Juan contiene esas dos promesas como una especie de sándwich. Y en el medio de esas dos promesas está el secreto realmente para que todo lo que significa la vida cristiana tenga razón, sentido y propósito. La promesa de la venida de Cristo, capítulo 14, versos 1 al 3. La promesa del Espíritu Santo, versos 15 al 17. Y entonces la esencia de estas dos promesas que se encuentran en el verso 6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién nos hace entender? ¿Quién produce en nosotros el querer andar por ese camino? El querer vivir en esa verdad y en desear con esperanza la vida que Jesús nos ofrece. ¿Quién? ¿Quién afianza en nosotros la nota tónica que es la promesa de Juan 1 al 3 que habla de la segunda venida de Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y por eso voy a leer con ustedes la parte que aparece de la promesa del Espíritu Santo en Juan 15 al 17. Miren lo que dice. Recuerden el texto que leímos en Filipenses. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. ¿Cómo funciona esto? Nota lo que dice el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ojo, ahora vamos a ver una relación. Mandamientos, palabra, Espíritu Santo. Noten. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y miren cómo lo llama al Espíritu Santo. Verso 17. El Espíritu de verdad. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con la verdad? ¿Qué tiene que ver con la palabra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo reveló, inspiró la palabra y a nosotros nos ilumina para entenderla. Noten ahora, interesantísimo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con y estará en vosotros. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu mora con y está en? Noten el verso 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los vive, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo es que se manifestará el Señor? Y la relación, mandamientos, palabra. El Señor ama a los que guardan sus mandamientos y aman la palabra. Nota ahora el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos, ahora dice, morada en él. Estamos hablando de que el que ama la palabra, el que vive la palabra, el que guarda la palabra, el que guarda los mandamientos, demuestra, el que vive esto demuestra amor por Dios y Dios está morando en él. ¿Cómo es esto? Ya, verso 26 dice: mas el consolador, verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, o estás con la palabra, o amas al Señor a través de la palabra, por medio de la palabra, y es como el Señor mora en tu corazón, o directamente dice,
el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo importante de la palabra, lo importante de los mandamientos, lo importante de la morada de Dios en nuestro corazón. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que antes llamó el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las palabras de Cristo nos va a enseñar las palabras de Cristo y nos va a hacer recordar las palabras de Cristo. Esto es interesante, la relación del Espíritu Santo con la palabra es muy importante. La morada de Dios en nosotros, la morada de la palabra en nosotros. Ahora vamos por un momento, el siguiente capítulo, el capítulo 15 de San Juan, nos habla de los pámpanos y la vid y habla de permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Noten lo que dice el verso 7, hablando de permanecer. Ya ustedes conocen, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y ya conocen. Dice, y el que permanece en mí, esto es el verso 5, y yo en él, ¿qué se produce? Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que permanece en nosotros? Verso 7, si permanecéis en mí, Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios y el verbo, la palabra era Dios. Quiere decir que para que Cristo, Él que es la palabra y que contiene la palabra, vive en nosotros y Dios en nosotros, tiene que de alguna manera esto estar en nuestro corazón. ¿Quién lo hace real? ¿Cómo es posible que esto esté en nosotros? ¿Cómo permanece esto en nosotros? Allí está la obra del Espíritu Santo y ahí está la manera como el Espíritu Santo mora en nosotros. Verso 10, y voy a dejar este verso como último porque quiero leerles algo que está escrito aquí. Si guardareis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos queridos, el Espíritu Santo, la palabra, es la manera como Dios mora en nuestro corazón. Y quiero leerles algo que está aquí en este libro, El deseado de todas las gentes. Ya aquí en el capítulo, no se turbe vuestro corazón, que el capítulo 73, aquí lo tengo marcado. Quiero leerles algo que es sumamente importante, que estoy tratando de compartir con ustedes, adicional a lo que la lección de esta semana nos enseñó. Noten lo que dice, porque la pregunta es, si el Señor produce en mí el querer y el hacer, ¿cómo lo hace? Quiere decir que el Señor está morando en mí. Entonces la pregunta es, ¿cómo mora en mí Dios? ¿Cómo mora en mí el Señor? ¿Cómo mora en mí el Espíritu Santo? Noten lo que dice Elena Harmon de White en este capítulo. Dice, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir la verdad. ¿Y qué más dice? Y mantener la verdad. Digo corazón, pero estamos hablando de la mente. Definir y mantener la verdad en nuestro corazón. La palabra, la verdad en nuestro corazón. Cristo en nuestro corazón. Y dice, primero mora, nota, primero mora en el corazón, primero como el Espíritu de verdad. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Y entonces llega a ser el Consolador. ¿Cuál es el primer paso? Mora como el Espíritu de verdad, mora como verdad en nosotros y luego llega a ser el Consolador. Nota lo que dice ahora. Dice, hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en una mentira. Por medio de falsas teorías
y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. Falsas teorías, tradiciones, Satanás obtiene su poder sobre nuestra mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. O sea, obviamente, si los valores que tienes, la información que tienes es totalmente distorsionada, es así como se refleja en tu carácter, en tu forma de vivir, en lo que haces. Pero, escucha ahora, por medio de las Escrituras, la palabra, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Como dijo anteriormente, primero mora el Espíritu Santo como la verdad por la palabra. Dice, y después llega a ser el Consolador. Entonces, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así, expone el error y lo expulsa del alma. ¿Y qué deja? ¿Qué deja? Los principios, los valores eternos, la palabra, todo el plan de redención, la voluntad de Dios, que nos hace personas inteligentes, espirituales y sabias. Y entonces, noten ahora cómo termina ella. Dice, por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¿Cómo? Hermanos míos, la palabra, amarla, vivirla, leerla, entenderla, interpretarla, pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, se convierte la palabra en nuestra conciencia, se convierte en nuestra mente, en valores absolutos, que somos, algo es absoluto cuando tú defiendes esos valores con tu propia vida y no permites que nadie te los menoscabe. Para poder vivir la palabra tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros por medio de la palabra. Esto es maravilloso. Con mayor razón entonces, no podemos posponer, no podemos dejar de lado nuestra comunicación con Dios a través de su palabra, a través de la oración. No podemos, pero me quedan pocos minutos, pero necesito aclarar algo más. Escuchen, esto es sumamente importante. Volvamos a Filipenses 2, capítulo 2, versos 12 en adelante. Vamos a ir rápidamente otra vez a Filipenses. Déjenme encontrarlo acá rápidamente. Capítulo 2. Miren lo que decía la palabra. Vuelvo al verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice, ¿cuáles son los efectos de que la palabra esté en nuestro corazón? Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo ha predicado la palabra. Pablo ha hecho todo lo necesario. Y entonces Pablo dice, para que seamos, ¿qué? Luminarias, para que no vivamos equivocadamente y no demos un mal testimonio. O sea, la fe puesta en acción. La fe se manifiesta en nuestras acciones, nuestras obras. Las obras no son la causa de tu salvación, ni la mía. Son el efecto, son el producto, son el resultado. La causa de nuestra salvación tiene nombre y apellido, Cristo Jesús. Por eso nuestra lección nos decía entonces, aprendamos de Jesús.
conozcamos la palabra y defendámonos como Cristo se defendió. Vivir como Cristo vivió. Jesús conocía bien las Escrituras. Estaba tan íntimamente familiarizado con la palabra de Dios que podía citarla inclusive de memoria. Esta familiaridad con la palabra escrita de Dios debió haber sido el resultado de un valioso tiempo de calidad con Dios al estudiar la Escritura. Dediquemos tiempo a escudriñar la palabra. Más ahora que en esta cuarentena muchos hemos quedado en casa, podemos resucitar esos momentos cuando apasionadamente, y no quiero hablar de que hemos dejado nuestro primer amor, pero el Señor nos pide que amemos, que volvamos. Y ahora, ya con todos los principios que hemos aprendido de la interpretación de la Biblia, cuánto más saborear, sacar el jugo, y el Espíritu Santo iluminará nuestra mente para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Fíjense, la lección también mencionaba cómo Cristo con las Escrituras se defendía ante las tentaciones, inclusive puestas por Lucifer. Con un escrito está. Y por supuesto, Jesús, nuestra lección nos decía, Jesús de ningún modo abolió el Antiguo Testamento ni disminuyó su autoridad en ninguna medida. Jesús, al contrario, él que leía el Antiguo Testamento ya mostraba cómo el Antiguo Testamento probaba quién era Él. Es más, Jesús respetó y ¿cómo les puedo decir? Se hizo un cumplidor de las profecías que en el Antiguo Testamento hablaban de nuestro Maestro. Por lo tanto, Jesús obedeció y Jesús amó la palabra porque Él mismo la reveló, si Él mismo es la palabra y la contiene. También la lección nos habló acerca de pasar tiempo con el Señor en estudio, en oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Y nos aconsejó que es importante memorizar la palabra, comprenderla, entenderla, memorizarla y hasta a veces cantarla. Yo mismo he compuesto canciones ya basadas completamente en la palabra de Dios. La palabra te inspira a escribir. Cuando escribí acerca del Shabbat, ustedes pueden buscar estas canciones en mi canal de YouTube. El Shabbat, cuando hablo de guarda tu corazón, Proverbios 4. Cuando hablo acerca de real sacerdocio, basándonos en esa cita preciosa de Pedro, donde nos dice que somos real sacerdocio, nación santa. Bueno, todos esos cantos hacen que memoricemos la palabra de Dios. Tengo un canto basado completamente en Efesios capítulo 6. Ya un guerrero quiero ser. ¿Por qué? Porque cantar también nos permite afianzar la palabra en nuestro corazón. Muy bien, y ahora quiero, para poder ir redondeando nuestro tema e ir concluyendo, quiero mostrarles algo que encontré importante para destacar también en esta lección. Y encuentro muy importante el que nosotros podamos dejarnos usar como instrumentos para bendecir a otros a través de la evangelización. Sé que muchos de nosotros nos cuestionamos qué va a pasar ahora, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo es el que va a utilizarnos a nosotros para poder alcanzar a otros con el Evangelio. Porque al fin de cuentas, todo lo que hemos aprendido este trimestre apunta justamente a eso, a que podamos nosotros llegar a ser discípulos auténticos, discípulos que comparten la palabra y discípulos que se multiplican a través de ese maravilloso don que es el Espíritu Santo y que puede usarnos como instrumentos en las manos de Dios. Todas las lecciones de escuela sabática, todas, yo no recuerdo una desde que yo me entregué a Cristo y soy adventista, no recuerdo una que no haya terminado siempre, cada semana, haciendo énfasis, pues todo lo que nosotros hemos aprendido debemos compartirlo, debemos comunicarlo, debemos mostrar el amor de Cristo a otras personas. Ahora, para esta misión de siembra, cultivo y cosecha, el Espíritu Santo es el agente regenerador y es el único que puede producir el cambio en una persona. Cuando la palabra es predicada, es el Espíritu Santo. Y esa cita es la que yo quiero leerte de este mismo libro, del mismo capítulo, No se turbe vuestro corazón. Pero hay una cita aquí que es
sumamente importante y la quiero compartir. ¿Por qué? Porque la escuela sabática es una agencia ganadora de almas. La escuela sabática es el medio que utiliza el Señor para que nos capacitemos, nos entrenemos y para que cumplamos con los objetivos de ellas. Recuerda los objetivos, te los comuniqué al comienzo del trimestre. ¿Ya? Número 1, que estudiemos la Biblia. Número 2, que confraternicemos. Número 3, que apoyemos las misiones mundiales con nuestras ofrendas, conociendo lo que pasa a nivel mundial y las necesidades. Y número 4, que la escuela sabática es una agencia para ganar almas para Cristo. Entonces, quiere decir que tú y yo, como miembros de una clase de escuela sabática, tenemos que entender que la palabra debe ser predicada, pero hay alguien que es el primero en hacer la obra de transformación en el corazón de las personas. Te leo, está en el mismo capítulo, dice así: cuando Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, viniere, Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá al mundo. Él. Ahora nota, la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad, de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, o sea, tú y yo podemos presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, tú y yo, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. Esto no se trata de gran conocimiento de la palabra, teórico, teológico, homilético, hermenéutico, profético. No, doctor o no doctor. Si el Espíritu Santo no está contigo, la teoría no cambia a nadie. Pero cuando el Espíritu Santo, escucha, la siembra de la semilla, dice, del Evangelio, no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo, el Espíritu Santo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces, solo entonces, el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¡Wow! Interesantísimo. Entonces, ¿cómo mora el Espíritu Santo en nosotros? Por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo se convierte así en el Consolador. ¿Acaso cuando nos encontramos en pruebas difíciles no vienen a nuestra mente, no nos recuerda el Espíritu Santo las promesas que ya están grabadas en nuestra mente por la palabra? Pues de la misma manera, cuando predicamos el Evangelio y anunciamos a Jesús, el Espíritu Santo debe estar presente para que entonces la palabra vivifique el corazón y de esa manera pueda la persona transformar su vida, regenerar su vida por medio del Espíritu, y entonces el Espíritu producir en esa persona, como dice como dice la palabra. Sí, Filipenses 2:13. Producir el querer y el hacer
por su buena voluntad. Santiago decía, no solamente oidores, sino hacedores. Es el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quería destacar en este cierre de todo lo que hemos estudiado durante este trimestre. Bueno, ya pasó un trimestre difícil, diferente, pero nada, seguimos adelante. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Nos espera un nuevo trimestre y aquí nos encontraremos en lo que dure la cuarentena para poder desarrollar el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, que tengas un sábado feliz mañana desde tu casa donde estés escuchando el mensaje y entonces podamos ya estar dispuestos la semana que viene a empezar con la nueva lección de escuela sabática. Vamos a terminar y agradecer a Dios con una oración. Poderoso Dios, gracias por tu inmenso amor. Gracias por habernos guiado en el estudio de tu palabra. Gracias también por esta lección de escuela sabática de este trimestre que nos ayudó a poder dar valor y entender mejor cómo interpretar tu palabra para poder vivirla. Ese es el punto, para poder vivirla en nuestros corazones. Oramos por tu presencia y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.